golpeaban, los maltrataban o los mataban y no había ministerio público, no había nada, los tiraban y no pasaba nada. Eran sus esclavos y ellos podían hacer lo que querían con ellos. Yo estudié la historia de mi país y donde está la iglesia, por ahí pasaron los españoles con todos los esclavos que hacían sacrificios, los mataban y los dañaban mucho. Y eso me impactó, ¿no? Todo lo que hicieron con esa gente. Y aquí viene lo interesante. La mentalidad del esclavo era servir y llevar cargas pesadas y lo hacían como querían. Entonces, quiero decirles que en este tiempo somos libres, gracias a Dios. Podemos decir que todos, del color que tengas, somos libres. ¿Estás de acuerdo? Y ya nos dan un trabajo, nos dan un salario. Tenemos todas las oportunidades, pero viene algo muy tremendo. Hay mucha gente, quiero hablar de aquí y de mi país, que lo hemos compartido, que siguen viviendo con una mentalidad de esclavos. Voy a repetirlo, siguen viviendo con una mentalidad de esclavos y hoy quiero que haya un desafío para dejar esa mentalidad de esclavos y pensar como hijos de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, es importante que podamos analizar cada uno y decir, bueno, ¿yo qué mentalidad tengo? ¿De esclavo o de hijo de un rey? Y de eso va a depender cómo te está yendo en la vida y qué estás haciendo, porque estás pensando como esclavo o estás pensando como hijo de un rey. Y por lo tanto, la gran bendición es que viene Jesucristo a esta tierra y nos da la redención, libres de la esclavitud espiritual. Ahora ya les voy a hablar de ya más, me voy a meter al fondo. Y tenemos que saber que Él nos ha liberado y que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y por lo tanto, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, en todas las áreas. Y por eso mismo, es importante que sepamos qué dice Dios. Dice Efesios 1, 7 y 8, en Dios habla hoy, dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. En Cristo tenemos la liberación, y esto es algo interesante, y el perdón de los pecados. Ahora, dice, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, ya vosotros estando muertos en pecado, esto es muy interesante, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Satanás nos tenía esclavizados, podía hacer lo que quería con nosotros. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué hizo Jesús al morir en la cruz? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice aquí lo más padre, cuando allá tenemos muchas liberaciones, viene mucha gente endemoniada y hay una clave aquí en la palabra de Dios donde Satanás no soporta esta cita bíblica y donde derribamos todo su juego que le hace a la persona que se le mete y le dice, te voy a matar, voy a destruir, y hace muchas cosas. Con este versículo nosotros lo desarmamos y dice aquí Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, al morir Jesucristo en la cruz, anula el acta de los decretos que nos hacía esclavos del enemigo y nos hace libres, porque ahora somos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesucristo, al subir a la cruz y al ser crucificado, Él rompe el acta de los decretos, le quita toda autoridad a Satanás y nos hace libres, y ya no le da autoridad al enemigo sobre tu vida. Cuando tú ves a una persona endemoniada y le dices, salte de este cuerpo porque no tienes autoridad sobre él, porque Jesucristo ya murió en la cruz y no tienes ninguna autoridad sobre su vida, le molesta mucho que le digas esto, ¡ah! Y se sale, o lo empiezas a molestar porque le estás diciendo la verdad, que se está metiendo en un cuerpo que le pertenece a Jesucristo. ¿Ok? Ahora, de todo esto dice que Jesús, al morir en la cruz, dice lo que lo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y por qué platico todo esto? Porque al recibir a Cristo en tu corazón,
Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted ya no es esclavo, es hijo de Dios. Amén. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si usted cree en Jesucristo, Jesús entra en nuestro corazón y somos hijos de Dios. ¿Ok? Y dice 1 de Juan 3:1, la parte A, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es tanto el amor de Dios que nos ha generado, nos ha creado como sus hijos, hijos de Dios. Entonces ya no somos esclavos, somos hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, lo más interesante, aquí dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesucristo, les dio potestad, les dio facultad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, a los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora somos hijos de Dios, dejamos de ser esclavos y Satanás no tiene nada con nosotros, no tiene parte con nosotros y somos libres en el nombre de Jesús. Por lo tanto, si somos hijos de un rey, pongan mucha atención, si somos hijos de un rey, a las hijas se les llama princesas del rey, princesas de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y a los varones somos los príncipes, los hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar, todas las damas tienen que pensar como princesas de Dios, no como esclavas. ¿Sí están aquí? Y los varones tenemos que pensar como príncipes, no como esclavos. ¿Cómo piensa una esclava? Yo no puedo, no se me dan las cosas, nunca me han salido las cosas bien, es que yo no sirvo para nada. Esos pensamientos de esclavitud. Y pensamientos de princesas de Dios es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios está conmigo, yo voy a lograr todas las cosas porque mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro papá, y somos hijos e hijas de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros empecemos, porque aquí está la clave. Esto es lo más interesante que quiero que ustedes reciban. La clave es cómo puedo hacer la transferencia de pensamiento de esclavitud a pensamientos de hijo e hija de un rey. Pongan mucha atención. Esto es muy importante porque igual y tienen mitad y mitad. Somos hijos de Dios, pero de repente en su intimidad, en su soledad, dicen: no, yo no sirvo, ¿para qué? Todo me ha ido mal, ¿por qué no me salen las cosas bien? No me quieren, me rechazan. Muchos pensamientos que hay. Pero les voy a dar la clave el día de hoy para que nosotros podamos ver esa transformación. Antes les quiero hablar un poquito de José. José, sus hermanos lo venden como esclavo. Hay una película que se llama El Esclavo, no se llegó aquí a Panamá, pero imagínense que... ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Abdiel. Imagínense que Abdiel, de repente lo agarran a Abdiel y ¡pum!, le ponen unas cadenas, se lo llevan a una orilla de por aquí y le dicen: ¿tú te llamas Juan? No, yo soy Abdiel. No, yo me llamo... Tú te llamas Juan ahora y eres esclavo. ¿Cómo crees? Yo sé leer y escribir, yo vengo y tengo mi esposa y mis hijos y todo. Pues tú te llamas Juan y eres esclavo. Es impresionante, así trata la película, que siendo nosotros normales los agarran de esclavos y bueno, pasa todo un proceso hasta que logran rescatarlo. Viene la policía y lo descubren y lo arrancan de ese tipo de grupos que hacían esclavos a la gente normal como tú y yo. Dije: qué tremendo, ¿no? Pero José lo venden como esclavo a Potifar y después lo meten a la cárcel y después sale y es el segundo del faraón ahí, del rey, y Dios le da sabiduría. Dice que Dios estaba con él y él salva al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel de morir de hambre. Ese proceso de cambio, él siempre dependió de Dios, aunque lo metieron de esclavo. Pero yo te comento esto porque ahora tú eres hijo e hija de un rey, pero tienes que tomar ese lugar que te corresponde y dejar pensamientos que traíamos que no nos permiten crecer. Dices: vamos a la escuela. No, a mí no se me da la escuela. Estudio una maestría. No, es menos. No, un doctorado, menos voy a estudiar eso. Métete al gobierno. No, yo al gobierno no me meto. Vente a formar parte de un grupo
de ballet o de todo, o sea, cualquier cosa que te invitan a otros niveles. No, es que no se me da, no, yo no. Mentalidad de esclavo. ¿Ok? Por eso quiero que hoy nos ubiquemos y digamos, a ver, creo que yo tengo algo de estas cosas. Yo tengo que renunciar a esto en el nombre de Jesús. Y también, ¿cómo estoy educando a mis hijos? ¿Como esclavos o como hijos de un rey? Tú lo puedes, todo lo puedes, hija. Tú puedes lograr todas las cosas porque es Dios el que nos respalda y nos bendice y nos da la sabiduría. ¿Sí me explicó? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan. Y les voy a dar una parte de lo que Dios nos dice para que venga un cambio a nuestras vidas. Romanos 12:2. Pongan mucha atención y apunten ese versículo y léanlo en la casa y analícenlo. Se lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, pongan mucha atención, cambien su manera de pensar para así cambiar su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Pero aquí la clave es, dice, cambien su manera de vivir, dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Esto es interesante. Dice Dios, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Si yo pienso como un hijo de Dios, voy a ir creciendo y avanzando. Si tengo un pensamiento de esclavo, voy a tener temores, no puedo, no se me da, y esto te lleva a que vayas para abajo. Entonces Dios dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dios habla hoy, le estoy dando el versículo Dios habla hoy para que lo vean, es lo que estoy leyendo, para que vean lo claro que yo quiero explicarles. Hay otros versículos, hay otras traducciones, pero esta se hizo muy interesante para que podamos asimilar lo que Dios quiere con nosotros. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, las damas son princesas de Dios. ¿Estás de acuerdo? Princesas de Dios. Y los varones somos príncipes del Señor. Y entonces tenemos, gracias a Dios, el respaldo de nuestro papá, que es Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, decirle a Dios, enséñame a pensar como hijo de un rey, enséñame a pensar como una princesa de Dios, y yo quiero cambiar mi forma de pensar para tener otras oportunidades aquí en la tierra y yo poder ser de bendición para mucha gente. Amén. Entonces, hoy quisiera que pudiéramos pedirle a Dios que Dios haga esa transformación mayor todavía en nosotros para que Dios nos bendiga. Y esto, como vivimos cerca de ese lugar, bueno, la iglesia estaba cerca de todo ese lugar, mucha gente traía esa mentalidad de esclavitud, Ya somos libres en esta tierra, gracias a Dios, pero mentalmente todavía hay algunos que tienen pensamientos de esclavitud. Y hoy te quiero invitar a que renuncies a no puedo, no se me dan, nadie me quiere, me siento rechazado, rechazada, es que en mi vida ha sido puros problemas. Y vienen tus hijos y les enseñas lo mismo y tú tienes que renunciar a todo esto en el nombre de Jesús. ¿Ok?